Buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México del capítulo Cuautitlán. El Colegio de Pediatría es miembro de la Federación Pediátrica del Centro, la FEPESE, de la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME, y de la Academia Mexiquense de Medicina. Les damos la bienvenida a esta sesión de octubre del capítulo Cuautitlán y cedo la palabra al doctor Adrián Nicolás Paredes Flores, presidente del capítulo. Buenas noches, compañeros médicos pediatras. El día de hoy, el capítulo Cuautitlán del Colegio de Pediatría del Estado de México se viste de gala a recibir en una webinar, en una plática muy importante, al doctor Jaime Ramírez Mayans, quien junto con la doctora Karen Rubí Ignorosa Arellano nos platicará sobre trastornos gastrointestinales en el lactante y el uso de una fórmula infantil a base de leche de cabra. Cedo la palabra al doctor Ramírez Mayans para que inicie su presentación. Buenas noches, doctor Ramírez Mayans. Muchísimas gracias. Antes que nada, Adrián, muchas gracias igual al presidente por la invitación para poder participar en este webinar. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes los conocimientos médicos y sobre todo poder llegar a los puntos que uno quiere. Creo, Adrián, que la que va a empezar con la plática será mi compañera, la doctora Karen Ignorosa, quien nos hablará sobre los trastornos gastrointestinales funcionales del lactante, para que posteriormente tenga yo el gusto de poder charlar con ustedes acerca de lo que es una fórmula infantil de leche de cabra. Karen. Hola, buenas noches. Mucho gusto a todos. Yo soy la doctora Karen Ignorosa Arellano y también para mí es un gusto el día de hoy pues poder compartir estos temas tan importantes con ustedes y agradecemos la invitación. Esperamos que sea de su agrado y bueno, pues daremos inicio. Entonces, el tema que nos toca el día de hoy es esto, justo los trastornos gastrointestinales funcionales del lactante y pues vamos a iniciar con la definición y cómo se clasifican estos trastornos. Entonces, si bien estos trastornos son conocidos normalmente por un proceso de inmadurez que está asociado justo en el periodo del lactante, y estos lo más importante es que deben de presentarse cuando hay ausencia de enfermedad orgánica y que no se puedan explicar por ninguna anormalidades estructurales, anatómicas o bioquímicas. Es decir, que se presenten básicamente en niños sanos y que todos estos trastornos van a estar asociados y la gran mayoría explicados por un proceso de inmadurez. Y lo más importante es que es transitorio. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo están clasificados los trastornos gastrointestinales funcionales de acuerdo a la última revisión, que es Criterios de Roma 4, y estos son específicamente en el grupo de los lactantes, que es el tema que nos toca el día de hoy. Entonces, tenemos principalmente a la regurgitación, existe también el cólico infantil, la disquesia y el estreñimiento, que son los principales trastornos funcionales en los lactantes. Sin embargo, también están descritos otros como la diarrea funcional, el síndrome de vómitos cíclicos y el síndrome de rumiación en los lactantes, que no son tan comunes afortunadamente, y estos pueden ser presentados pues en los primeros meses de vida, donde serán los más frecuentes, pero se pueden extender incluso hasta los 24 o 48 meses de edad, pero ya serán los menos frecuentes. Justo como en esta parte de la introducción, es muy importante hacer esta diferencia y revisar esta delgada línea que puede existir entre lo que es realmente un trastorno funcional y lo que es realmente un problema o una patología de tipo gastrointestinal. Entonces, esta línea es demasiado delgada y a veces es muy complicado poderlas diferenciar esto en la consulta, y esto dará pie pues a diagnósticos que pueden llegar a ser incorrectos si no se hace de una manera oportuna. Entonces, es muy importante diferenciar lo que es funcional con lo que propiamente ya es una patología gastrointestinal. Entonces, los tres trastornos funcionales más frecuentes del lactante y los que tocaremos el día de hoy será el cólico, la regurgitación, el estreñimiento y lo que es la disquesia. En cuanto a la epidemiología, existen datos
un poco limitados en cuanto a cuánto es realmente la epidemiología de los trastornos funcionales a nivel mundial, pero lo que está reportado es que más o menos en Estados Unidos aproximadamente el 6% de los lactantes pueden presentar o desarrollar los trastornos funcionales. Existe un estudio relativamente reciente que se hizo en Colombia, donde está reportado que un 10% aproximado de los lactantes pueden desarrollarlo, pero mucho dependerá pues del tipo de estudios que se realice y sobre todo pues de la percepción también de los padres y del médico que los esté llevando este seguimiento. Está reportado que básicamente un 50% de los lactantes pueden presentar al menos uno de los síntomas de los trastornos funcionales, sobre todo en los primeros 4 a 6 meses de vida, que es como el periodo más frecuente donde se pueden llegar a presentar. El más frecuente de estos tres, de los más comunes, será la regurgitación, que puede ir, dependiendo de las literaturas, hasta un 20, un 30% de los trastornos funcionales en los lactantes. Y le sigue el cólico de un 18, un 20%, y finalmente el estreñimiento de un 8 y en algunos hasta un 10% puede llegar a estar reportado. Estos trastornos funcionales, ¿por qué son tan frecuentes y por qué los vemos tanto en la consulta de pediatría? Pues porque lleva también a muchos tipos de cambios de fórmulas infantiles. En nuestro país, afortunadamente, los cambios de fórmulas infantiles están dados por indicación de los médicos. Sin embargo, pues cada vez existen más mamás que a veces toman esta iniciativa o se basan, ¿no?, en redes sociales o en bloggers o en mamás que a veces ni siquiera son médicos y puedan llegar a hacer este tipo de cambios de fórmulas infantiles. Entonces debemos de cuidar eso para que siempre sea pues guiado por un médico que se tome esta decisión de hacer el cambio de la fórmula. Y en otros países está reportado que casi hasta un 50% de los que toman esta decisión pues son los papás. Algunos motivos de cambios de fórmulas infantiles es porque el niño tiene gases, porque está inquieto o lo relacionan como un tipo cólico, porque tiene regurgitaciones o porque tiene estreñimiento. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, los trastornos funcionales, básicamente es un proceso de inmadurez que está relacionado en todos los niveles, que puede ser a través del sistema nervioso central, también a nivel del sistema digestivo, enzimático, de neurodesarrollo. Entonces, son todo un proceso de inmadurez que está asociado en este grupo de trastornos funcionales y pueden existir tanto con leche materna como con fórmula infantil. Existen algunas causas gastrointestinales que pudieran estar asociadas al desarrollo de estos trastornos funcionales, como la fermentación excesiva de algunos nutrientes, alteraciones en la motilidad, en la microbiota gastrointestinal y algunas enfermedades propiamente gastrointestinales, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la alergia a la proteína de la leche de la vaca, pudieran tener manifestaciones que se puedan confundir con trastornos gastrointestinales. Justo para adentrarnos en todo esto de la fisiopatología de los trastornos funcionales, es muy importante recordar este tema de la tolerancia gastrointestinal que se desarrolla en los primeros 1000 días de vida. Sabemos que está muy de moda este término de los 1000 días de vida y que abarca desde el periodo del embarazo y los 2 primeros años de vida de los niños. Y no solo es moda, sino que es el proceso y el tiempo más importante justo en la alimentación de los niños y que va a determinar el desarrollo y el crecimiento y la maduración de estos niños. Entonces, aquí intervienen muchísimos factores, desde epigenética, nutrigenómica, el desarrollo tanto anatómico como enzimático, propiamente la motilidad gastrointestinal, de la microbiota, para que se pueda desarrollar una adecuada tolerancia inmunológica. Y para esto, pues tiene que ver básicamente este desarrollo normal del sistema gastrointestinal de los bebés, que empieza pues desde las semanas preconcepcionales, donde tienen que ver desde anatómicos, las estructuras, cómo se van formando, como propiamente la función de estas estructuras. Dentro de lo más importante de la función de digestión de los macronutrientes, existe, o dentro de esta inmadurez que puede existir del proceso de digestión, los niños, aún siendo a término, pueden tener deficiencias enzimáticas o que su actividad enzimática no sea la adecuada, o sea, es decir, que no esté al 100% si lo comparamos con un niño más grande o con una persona adulta. Entonces, el hecho de que la actividad enzimática sea inmadura, pues tendrá también algunas alteraciones a nivel de la digestión de macronutrientes que puedan influir en el desarrollo de los trastornos gastrointestinales funcionales. Como en este ejemplo, a nivel de las proteínas, que hay algunas que no tienen más que el 10 al 20% de la actividad de la enzima
justo al momento del nacimiento, hablando en un niño a término. Entonces ahora imagínense si nos vamos pues con niños prematuros, pues todos estos problemas serán todavía mucho más frecuentes. En el caso de los lípidos, pues compensamos porque existe una enzima que sí está prácticamente al 100% su actividad, y en el caso de los hidratos de carbono se habla que la lactasa pues tendrá en un niño a término una actividad aproximadamente de un 70%, que incluso hay reportes más recientes que hablan que puede llegar a estar al 100% en los lactantes. Pero finalmente, pues todas estas enzimas a nivel de la digestión de los 3 principales macronutrientes, pues van a poder tener inmadurez y que eso también pueda originar alguno de los trastornos gastrointestinales funcionales. Entonces, básicamente es esto de los primeros 1000 días y la importancia, porque todo lo que pase en este periodo pues va a influir en el crecimiento, en el sistema inmunológico, en el desarrollo cognitivo y en la programación metabólica de los niños. Y aquí juega un papel muy importante pues la microbiota gastrointestinal, porque esta va a estar determinada por todos estos factores que pueden existir desde el embarazo, el modo en la vía de nacimiento del bebé, el tipo de alimentación, medicamentos a los que pueda tener exposición, el tipo de dieta que va a recibir este bebé y pues todos estos factores ambientales que también pueden llegar a modificar la microbiota gastrointestinal. Entonces aquí podemos ver los tipos de microbiota que pueden existir dependiendo de cada bebé, si el bebé fue o nació por cesárea, si se obtuvo por parto vaginal, si fue pretérmino, si fue un bebé a término, si ya está alimentado con leche materna o con fórmula o con alimentación complementaria, ya cuando empiezan, pues esta microbiota también va a empezar a modificarse y a asemejarse cada vez más hacia la microbiota de un adulto, pero pues todo este tiempo es un periodo constante de cambios y de desarrollo de la microbiota gastrointestinal, donde si están algunos factores que la modifiquen, pues puede darnos también origen a todo este proceso de los trastornos funcionales. Y justo con esto de la microbiota, pues aparece este eje cerebro-intestino que cada vez es más conocido y que sabemos la importancia que tiene este eje cerebro-intestino, que es una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico y que va a participar también el sistema inmunológico, endocrino y bioquímico y que va a llevar señales básicamente a través de neurotransmisores y uno de los principales es la serotonina. Y la serotonina pues tiene que ver mucho con cambios en el comportamiento, en dolor, ansiedad, en estrés, pero también a nivel gastrointestinal puede influir en la motilidad gastrointestinal, en la digestión de nutrientes y en la secreción gástrica. Entonces también tendrá importancia este eje cerebro-intestino en el desarrollo de los trastornos funcionales. ¿Y por qué es importante conocerlos? Pues porque pueden tener implicación toda esta fisiopatología que vimos en los trastornos funcionales, pero además pueden estar relacionados con enfermedades neuropsiquiátricas que puedan llegar a tener su origen también de la mano con estos trastornos funcionales, como en el caso de la depresión, ansiedad, autismo, Parkinson, que cada vez también se están estudiando más estas enfermedades y que su origen puede estar relacionado con alteraciones a nivel de la microbiota gastrointestinal. Hablaremos rápidamente características de los 3 más comunes de los trastornos gastrointestinales funcionales y pues tenemos que revisar los criterios que nos marca Roma 4 para poder definir estos trastornos funcionales. En el caso de la regurgitación, pues nos dice que deben de ser 2 de los siguientes y deben de presentarse en un niño sano de 3 semanas a 12 meses de edad, que presente 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas, que tenga ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración, apnea, falla de medro, dificultades en la alimentación o deglución o posturas anormales. Veremos que en todos los criterios de Roma 4, después de los criterios necesarios, siempre nos van a hacer esta aclaración que existan o que estén presentes cuando hay ausencia de cualquier otro signo que nos haga pensar en una patología y entonces ya no estaríamos hablando de algo de tipo funcional. Pueden llegar a ser complicados el cumplir estos criterios de Roma 4, pero si bien son importantes conocerlos y sobre todo para poder clasificar estos trastornos funcionales, debemos de definirlos. Y pues de la mano de regurgitación habrá que definir también lo que es propiamente el vómito y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, regurgitación únicamente se refiere al paso del contenido gástrico a través del esófago y que sale por boca y hoy en ocasiones puede salir a través de la nariz. Esto va a ser sin esfuerzo y va a ser en forma no violenta, a diferencia del vómito, que es una expulsión del contenido gástrico a través de la boca, pero este va a llevar o va a estar acompañado con una contracción del músculo diafragmático y con un cierre de la glotis, y el
reflujo gastroesofágico pues será este paso involuntario que se pueda manifestar ya sea como regurgitación o como vómito, a diferencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico donde ya van a existir complicaciones derivadas o acompañadas por este proceso o este paso del contenido gástrico hacia el esófago, que entonces ya va a causar estos daños a nivel de la mucosa esofágica, como esofagitis, puede tener complicaciones a nivel de tipo respiratorio, como neumopatía crónica, estenosis, en casos más graves, sangrado gastrointestinal, y que se afecte también el crecimiento y la talla de los niños, entre otros factores. La incidencia y la prevalencia de la regurgitación, pues hablábamos que es de los más frecuentes y esta prevalencia puede variar dependiendo de las literaturas, pero se habla que va a afectar al 50% de los bebés entre los 2 a los 3 meses de edad y su pico máximo lo vamos a ver a los 4 meses de edad, más o menos el 60% va a estar aquí a los 4 meses de edad y lo más importante es que debe de empezar a desaparecer a partir de los 6 a 12 meses de edad. Entonces en estas gráficas podemos ver justo esta prevalencia y la evolución de los síntomas del reflujo que más o menos a los 4 meses tienen este pico máximo y a partir de aquí esto empieza a disminuir y ya deja de ser frecuente después de este periodo de vida del lactante, así como el número de regurgitaciones que tengan al día. Es importante siempre, como hablábamos en la definición de los criterios de Roma 4, pues tomar en cuenta los datos de alarma que entonces nos hagan sospechar que no se trata de algo funcional y habrá que buscarle otros diagnósticos diferenciales al bebé. En este caso, pues a nivel general puede ser detención de crecimiento, pérdida de peso, llanto, irritabilidad excesiva asociados a la regurgitación, que los síntomas inicien pues después de los 6 meses de edad o que persistan más allá del año de vida, al año y medio, que se acompañen con fiebre, pues obviamente serán datos de alarma. A nivel neurológico, pues si se acompaña con la fontanela que pueda estar abombada, con crisis convulsivas, con letargia. A nivel gastrointestinal, si hay atragantamiento asociado con la regurgitación, pues ya no estaríamos hablando de algo de tipo funcional. Vómitos en proyectil, vómitos biliares, hematemesis, dolor, distensión abdominal, pues ya nos hacen prender la alarma de que no estamos ante un bebé que tenga un trastorno funcional, sino que habrá que hacer diagnósticos diferenciales. Y pues el tratamiento de la regurgitación, si bien hablamos que es un trastorno funcional y que es un proceso de inmadurez y que es transitorio, pues habrá que hacer algunas medidas de intervención para acompañar este proceso transitorio y que el niño pueda mejorar y que sobre todo los papás también estén tranquilos y sobre todo también el médico, ¿no? En cuanto a las medidas generales, pues habrá que corregir y revisar principalmente la técnica de alimentación. Independientemente si el niño está alimentado con leche materna o con fórmula infantil, habrá que revisar cuál es la técnica de alimentación que está recibiendo este bebé, la posición, la capacidad gástrica. En ocasiones sobrepasamos el volumen que puede recibir el estómago del bebé dependiendo de los meses que tenga de vida y eso puede originar también en ocasiones estos episodios de regurgitación. La frecuencia con la que se dan las tomas, que muchas veces se les dan más seguidos y no se respetan los tiempos de digestión y de vaciamiento gástrico y que pues puede provocar estos trastornos funcionales. La cantidad que está tomando, que no le saquen el aire después de cada toma y en ocasiones incluso la preparación inadecuada de la fórmula, que no pongan de manera correcta el orden de la fórmula y el agua, pues eso puede originar también que se presenten estos trastornos funcionales y sobre todo pues va de la mano con evitar sobrealimentar a los niños porque puede favorecer estos episodios de regurgitaciones. Idealmente sabemos que los niños deben de estar alimentados con leche materna y es el mejor alimento para los niños. Entonces, en el caso de que estén alimentados con leche materna, pues habrá que hacer estas medidas de intervención en cuanto a la técnica de alimentación para disminuir estos episodios de reflujo. En el caso de que no estén alimentados con leche materna, existen una gran cantidad de opciones de fórmulas infantiles que pueden ser una buena opción para los niños. Y en estos casos tenemos pues estas fórmulas que tienen modificaciones nutricionales o conocidas como tipo Comfort, que pues cada laboratorio tiene su manera de presentarlas y habrá algunas que están reducidas en cierta cantidad de lactosa, otra que tienen la proteína hidrolizadas, otras que les añaden pre o probióticos a las fórmulas, que incluso las pueden llegar a espesar.
pueden llegar a ser una opción en todo este proceso de trastornos funcionales. Las fórmulas antirregurgitación, que son fórmulas que están modificadas y que están espesadas. Existen otras opciones, fórmulas parcialmente hidrolizadas. En el caso de fórmulas extensamente hidrolizadas, las utilizaríamos ya cuando estemos pensando que no es un trastorno funcional y que más bien estamos ante un niño con una alergia a la proteína de la leche de la vaca, y lo mismo será el caso de las fórmulas elementales o de aminoácidos. Y posteriormente, pues con el doctor Ramírez revisaremos las características que tiene una fórmula infantil a base de leche de cabra, que pudieran ser una buena opción también, considerando todo este proceso de los trastornos funcionales. Tratamiento farmacológico, si estamos ante un trastorno funcional, pues no deberíamos de dar tratamiento farmacológico. Y aquí existe una gran cantidad de medicamentos que se han llegado a utilizar en estos trastornos funcionales y que pues no hay tanta evidencia de que realmente mejoren la sintomatología de los trastornos funcionales, que van desde antiácidos, procinéticos, que pudieran estar indicados en estos niños. Entonces, como conclusiones de la regurgitación, pues es el trastorno funcional más frecuente, se define como el paso involuntario del contenido gástrico al esófago, ocurre hasta en un 40-67% de los lactantes sanos. El diagnóstico, y es lo más importante, es que será clínico. Estos niños con trastornos funcionales no requieren que le hagamos estudios, ni pruebas de sangre, ni series, ni ningún otro tipo de estudio, porque básicamente es un proceso de inmadurez. Entonces va a mejorar y el diagnóstico se hará de manera clínica y con un adecuado interrogatorio, y el tratamiento pues será relacionado a medidas de intervención en cuanto a la técnica de alimentación y el tipo de alimentación que está recibiendo este bebé. Ese será el tratamiento básicamente de la regurgitación. En cuanto al cólico, pues este es un concepto que ya está desde 1954 definido por Bessel, y él lo definía en ese momento como episodios de llanto intenso y vigoroso al menos 3 horas al día, por 3 días a la semana, durante al menos 3 semanas, en un bebé aparentemente sano y bien alimentado. Entonces era un concepto que podía ser un poco complicado y confuso al momento de la definición y ver si un niño cumplía este criterio o no. Por lo tanto, pues en criterios de Roma 4 pues se ha tratado de simplificar este concepto, y lo veremos ahorita. Y bueno, pues nada más como dato cultural, pues que el cólico es una palabra que proviene del griego cólicos, que significa intestino grueso. Y realmente cólico viene de este acrónimo en inglés que significa un llanto que es prolongado y que aparentemente no tiene una causa evidente. De ahí surge la palabra de cólico, de este acrónimo. En cuanto a los criterios de Roma 4, ellos nos marcan que el inicio y el fin de los síntomas debe de presentarse en bebés antes de los 5 meses de edad. Si es después de los 5 meses de edad, pues ya no deberíamos de definirlo o llamarlo como cólico, y ya habría que pensar en otra patología o en otro trastorno. Y estos están caracterizados por episodios recurrentes y prolongados de llanto, de queja o de irritabilidad, que pues los van a referir los padres o los cuidadores de estos bebés, y que van a ocurrir aparentemente sin ninguna causa y que no van a poder ser prevenidos ni resueltos por los mismos. Pues obviamente esto genera estrés y ansiedad en los padres, y nuevamente pues que no están asociados a detención de crecimiento, algún dato de fiebre o enfermedad, para poder decir que únicamente se trata de un trastorno funcional. Entonces, el llanto, pues es un reflejo básico instintivo que va a estar regulado por mecanismos a base de neurotransmisores similares a los que controlan la alimentación y la ingesta de líquidos. Por eso es que también están asociados con esto. Y el 40% de los episodios de llanto van a ocurrir en un periodo de tiempo entre las 4 y las 10 de la noche, porque coinciden con el desarrollo del ciclo circadiano, tienen una base neurobiológica y neuroendocrina que hace que sea como más frecuente incluso pues en estos periodos de tiempo. Hay algunas personas que van a poder, o lactantes, que van a tener un riesgo más alto de desarrollar un llanto excesivo, y esto podrá estar determinado por muchos factores, desde si la mamá cuando estaba embarazada tenía ansiedad, si los papás fuman, si los papás tienen un estrés o tienen poco apoyo social, o la mamá está sola, o si fueron prematuros, o si los papás tienen algún problema de ansiedad o trastornos psicológicos, si son padres adolescentes con adicciones, que están desempleados, pues obviamente todo esto genera un ambiente y un factor de estrés que puede alterar al niño. Si bien sabemos que todo el ambiente en el que se desarrollan los lactantes influye tanto de manera positiva como negativa, pues todos estos factores van a influir de manera negativa, y pues serán niños que tengan alto riesgo de desarrollar cólico. Hay algunos factores internos que están asociados o pueden llegar a estar implicados con el desarrollo del cólico.
Y estos son, o los que están referidos, son básicamente un proceso de inmadurez en el tracto gastrointestinal y a nivel de la barrera epitelial, que se pueda originar también por una disbiosis a nivel de la microbiota gastrointestinal, que este término de disbiosis nos referimos cuando hay una pérdida de equilibrio de la microbiota gastrointestinal y que puede estar originada por muchos factores, principalmente los que están más descritos, pues es el uso de antibióticos en etapas muy tempranas de la vida, inmadurez de funciones gastrointestinales desde motilidad de mecanismo y transportes de ácidos biliares, acumulación de gas, espasticidad colónica, alteraciones en hormonas gastrointestinales pueden estar implicadas también en el desarrollo del cólico y, bueno, en estos casos, intolerancias transitorias o alergias alimentarias que pudieran desarrollar cólico también en los lactantes. Entonces, la prevalencia va más o menos en un 20% de los lactantes que puedan sufrir cólico y pues van a estar asociados principalmente a este proceso de inmadurez a nivel de la barrera epitelial, la disbiosis de la microbiota, alguna deficiencia transitoria de alguna actividad de enzimas, en este caso la lactasa, y alteración en la motilidad gastrointestinal. Se ha visto que los tipos de microbiota, cuando son diferentes en los niños con cólico, pues también están implicados. Entonces, los niños con cólico se ha visto que tienen mayor cantidad de proteobacterias y que también existe cierta inflamación y ciertos niveles de citocinas que se han encontrado en los niños que tienen cólico. Entonces, nos hablan también de un proceso inflamatorio que puede estar asociado con estos niños. Tienen niveles, algunos cuando se les han hecho estos estudios, niveles elevados de calprotectina fecal, que nuevamente pues, nos habla de un proceso inflamatorio. Y los niños que tienen microbiota con actinobacterias, firmicutes y bacteroides en más cantidad, pues tienen menos episodios de cólicos y serán los niños pues que estén alimentados sobre todo con leche materna. Entonces, nuevamente aquí tiene esta importancia el eje cerebro-intestino, donde si existe una alteración o una disbiosis a nivel de la microbiota gastrointestinal, se va a aumentar la permeabilidad intestinal, puede haber incremento en la producción de gas y de distensión abdominal, hay inflamación a nivel de este epitelio y hay inflamación a nivel submucosa, donde se pueden empezar a producir estas interleucinas que van a estar elevadas en los niños con cólicos y pues se altera el sistema nervioso entérico. Entonces, por eso es la importancia de este eje cerebro-intestino, justo con los trastornos funcionales. Entonces, como en todo, siempre es importante que se haga una valoración adecuada y una exploración correcta junto con el interrogatorio para poder descartar que no se trate de una causa orgánica. Afortunadamente, esta va a ser mínima y más o menos está reportada en un 5% de los casos de cólicos será realmente una causa orgánica y en estos casos pues habrá que descartar enfermedades que puedan tener como manifestación cólico. Los signos de alarma en los niños con cólico pues será cuando las medidas de intervención ya no están funcionando, cuando el bebé ya está detenido de peso y de talla, cuando hay asociados periodos de fiebre o infecciones de repetición, irritabilidad, llanto extremo, dolor abdominal y algunos datos de atopia, pues habrá que entonces sospechar en otro tipo de enfermedades. ¿Cuál será el tratamiento entonces con el niño con cólico? Pues en todas las guías, en todas las revisiones de estos trastornos funcionales, sabemos que siempre nos dicen que es lo más importante primero es tranquilizar a los papás, explicarles que esto es un proceso transitorio asociado a este proceso de inmadurez propiamente de los lactantes, pero pues tenemos que hacer un adecuado acompañamiento de estos papás, si no, pues van a estar cambiando de médicos y no van a estar tranquilos. Entonces, el hecho de tener un bebé con cólico, con irritabilidad, pues obviamente altera a todo mundo y se ha reportado que incrementa la depresión en las mamás, el estrés en los padres y en algunos estudios se ha reportado que incluso hay algunos papás pues que han llegado en este extremo de desesperación de hacer algunas acciones peligrosas para poder disminuir el llanto o el cólico en los niños, ya que pues puede llegar a ser algo bastante estresante. Entonces, dentro del tratamiento, pues nuevamente viene a ser unas adecuadas intervenciones a nivel dietético, que básicamente eso es lo que va a mejorar al bebé. Y aquí pues está descrito también el constante cambio de las fórmulas infantiles, como al doctor Ramírez le encanta llamarlo, como la danza de las leches, ¿no? Que son estos niños que ya llegan con nosotros con un cambio de fórmulas en menos del tiempo de vida que tiene y ya le han cambiado más fórmulas que la edad que tiene el bebé. Entonces, por eso es un motivo frecuente de consulta y habrá que hacer una adecuada intervención. Entonces,
Además del interrogatorio, pues justo viene poder hacer un adecuado interrogatorio con la técnica de alimentación y va a depender del tipo de alimentación que está recibiendo el bebé. Nuevamente, pues la leche materna es lo ideal y que deberían de recibir y pues seguramente si tienen o están alimentados con leche materna, menos se van a poder presentar estos trastornos funcionales comparados con los de fórmulas infantiles. En el caso que estén alimentados con leche materna, donde tendremos que hacer intervención, pues será en la mamá, en el tipo de alimentación que ella está recibiendo y habrá que hacer algunas eliminaciones. En algunos estudios está reportado eso y ahorita lo veremos. También influye pues la preparación de la fórmula, nuevamente pues la frecuencia, la cantidad y el volumen que se le dé de las tomas y hacer una adecuada extracción de aire y la adecuada posición con las tomas de alimentación. Este es el estudio que les comentaba, que hay estudios donde este fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, donde hicieron 2 grupos y estudiaron a las mamás y les modificaron la alimentación. En el primer grupo les dieron la típica dieta australiana y en el segundo grupo les dieron una dieta baja en FODMAPs, que FODMAPs sabemos que se refiere a fructosa, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Y vieron que en el grupo de las mamás que tenían esta dieta baja en FODMAP, el llanto disminuyó más o menos 74 minutos al día, comparado con los de la dieta típica australiana, que únicamente disminuyó 38 minutos al día. Entonces, algunas intervenciones dietéticas en el tipo de alimentos que consume la mamá, pues podrán hacer o ver esta mejoría en los lactantes y es un tipo de intervención y finalmente pueden mejorar los bebés. Nuevamente, pues en el caso de las fórmulas infantiles, existe esta gran variedad de opciones que tenemos y pueden ser utilizadas para beneficio del cólico y pues la que más hablaremos el día de hoy pues será esta fórmula infantil a base de leche de cabra que debido a su composición nutrimental veremos si puede ser utilizada justo en estos trastornos funcionales. Como intervenciones farmacológicas, pues si estamos hablando de un trastorno funcional, pues no deberían los bebés recibir medicamentos para modificar esto, realmente modificando la alimentación y con las técnicas de alimentación deben de mejorar estos trastornos funcionales. Los probióticos existen algunos donde hay poca evidencia de que pueden mejorar o que pueden ayudar a disminuir el tiempo de llanto en los niños con cólico. Las consecuencias que tiene el cólico, pues estrés y ansiedad en las mamás. Los niños que tienen cólico, pues duermen menos horas al día y pues es un motivo frecuente de consulta del pediatra. Entonces, pues la etiología como tal está desconocida, no hay un factor exactamente que sepamos que provoque el cólico, sino existen muchos factores que pueden llegar a desencadenarlo y el tratamiento será básicamente con medidas de puericultura y sobre todo de tipo nutricionales. Y finalmente, en cuanto al estreñimiento, pues el estreñimiento se habla de que 40-70% de los niños con estreñimiento pueden empezar en el primer año de la vida con esta manifestación y va a ser más frecuente en los niños que tuvieron un bajo peso al nacer y en los que están alimentados con fórmulas infantiles. Entonces, en el primer año de la vida, como tal, la prevalencia del estreñimiento está reportada en un 3 a un 15% y esto va a ir incrementando conforme el bebé crezca. Este es un patrón normal de las evacuaciones, sin embargo, cada bebé tendrá patrones distintos de evacuación, siempre y cuando dependiendo del tipo de alimentación con el que estén recibiendo en ese momento. Y la escala de Ámsterdam que podemos utilizar para niños menores de 18 meses, que nos ilustra acerca de la cantidad, la consistencia y el color normal de los lactantes en esta etapa de la vida. En cuanto a los criterios de Roma 4 para poder hacer el diagnóstico, nos habla de que el estreñimiento se presenta en niños menores de 4 años y que deben de tener una duración de al menos un mes de evolución o al menos 2 de los siguientes, que presenten 2 o menos evacuaciones por semana, que tengan antecedente de retención excesiva de evacuaciones, antecedente de movimientos intestinales dolorosos o duros y antecedentes de evacuaciones de gran diámetro y una masa fecal grande en el recto. Entonces, pues si presentan estos criterios, hablamos de estreñimiento. Pero básicamente, pues sabemos que el estreñimiento pues es la disminución de la frecuencia de las evacuaciones y de la consistencia de estas evacuaciones. Y aquí entra este apartado que sería la disquesia. Y la disquesia se presenta en un lactante menor de 9 meses de edad que debe de cumplir con al menos 10 minutos de esfuerzo de llanto antes de la evacuación y que justo cuando logra esta evacuación, las evacuaciones son
blandas y que pues obviamente no esté asociado a ningún problema de salud o de enfermedad. Entonces la disquesia pues básicamente es este proceso de falta de coordinación entre la presión intraabdominal y la relajación del piso pélvico y puede llegar a ser frecuente en los lactantes. Los síntomas empiezan en los primeros meses de vida y se van a desaparecer cuando el niño va creciendo alrededor de los 3 a 4 semanas de vida. Esto es algo frecuente y no requiere de estimulación rectal, ni de uso de lactantes, ni nada. Sabemos que es este niño que puja y hace este llanto excesivo que puede ir de 5 a 10, 15 minutos, pero cuando logra la evacuación es una evacuación blanda, a diferencia de lo que es el estreñimiento. Y existen ciertos periodos de riesgo donde se va a originar con mayor frecuencia el estreñimiento, donde puede ser cambios en la alimentación, cuando se hace cambio ya sea de leche materna a fórmula infantil o cuando se inicia la alimentación complementaria, cuando el niño empieza el entrenamiento para ir al baño o cuando ya van en la escuela y pues igual el uso de inodoros que no son confortables para los niños puede dar origen al estreñimiento y si no se corrige y no se hace una intervención adecuada, pues será un círculo que no podríamos detener porque empiezan con evacuaciones duras, puede originar fisura anal, evacuaciones dolorosas, hace que el niño retenga y que vaya disminuyendo la respuesta de distensibilidad y que se siga provocando este estreñimiento. ¿Qué datos de alarma hay que considerar? Pues que el niño detenga su peso y su talla, que presente sangrado gastrointestinal, que tenga vómitos, que no haya tenido evacuaciones en las primeras 48 horas de vida, que tenga antecedente de enterocolitis necrotizante, que cuando se le haga un tacto rectal el ámpula se encuentre vacía, que tenga una distensión abdominal importante, retraso psicomotor, anormalidades a nivel de la región rectoanal o algunas manifestaciones de otras enfermedades, como en el caso de hipotiroidismo. En cuanto al tacto rectal, pues siempre es un motivo de controversia de que si se debe o no realizar siempre en todos los lactantes. Esto habrá que individualizarlo en cada paciente para considerar o no hacerlo. En cuanto al tratamiento del estreñimiento, nuevamente lo ideal o el tipo de alimentación ideal en los bebés pues será la leche materna. En los casos donde no se pueda o el niño recibe una alimentación mixta, tenemos diferentes opciones de tratamiento. Existen fórmulas que tienen altos niveles de beta-palmitato y que pueden mejorar en la consistencia de las evacuaciones y serán una característica importante a considerar en la fórmula que vamos a elegir. Fórmulas ricas en magnesio a base de soya, existen las hidrolizadas parciales o las extensamente hidrolizadas que están descritas para casos de alergia. Y nuevamente, pues las fórmulas a base de leche de cabra, que veremos igual ahorita sus composiciones para ver si son una buena opción para este problema de trastornos funcionales. Y pues, en el caso de que los niños ya estén con alimentación complementaria, pues una dieta rica en fibra y una adecuada cantidad de líquidos al día. Otras opciones para el manejo del estreñimiento en los lactantes, además de las características que mencionamos de las fórmulas, el hecho de que adicionen algunos prebióticos pueden mejorar la consistencia de las evacuaciones o la frecuencia de las evacuaciones. Y algunas bacterias, algunos probióticos también pudieran ser benéficas en términos de mejorar la consistencia y la frecuencia de las evacuaciones. Sin embargo, pues todavía hay un poco de controversia en eso. Entonces, el estreñimiento pues es un problema frecuente, representa una causa frecuente de la consulta del pediatra y es importante considerar las características de nutrición que contengan las fórmulas para poder decidir cuál es la mejor opción para el tratamiento del estreñimiento. En el caso del beta-palmitato, pues es una muy buena opción para considerar en estas fórmulas y el tratamiento en todos estos niños fundamentalmente debe de ser de tipo dietético. Y ya para finalizar, ¿qué implicaciones tienen estos trastornos funcionales a largo plazo? Se ha visto que pueden estar relacionados con trastornos de conducta en los niños, con trastornos del sueño, de alimentación y ansiedad a largo plazo en estos niños. Y en otras alteraciones que pueden llegar a tener asociadas a los trastornos funcionales es que tengan dificultad para alimentarse, que puedan llegar a ser un motivo de que las mamás abandonen la lactancia porque muchas veces creen que eso es lo que está originando todos estos trastornos funcionales si no se hace un correcto diagnóstico y tratamiento en estos bebés. Trastornos del sueño, tanto en el niño como en los padres, el estrés en los padres y afectación de la calidad de vida pues, de toda la familia. Entonces, pues para finalizar, es muy importante tomar en cuenta los trastornos funcionales, ya que presentan un problema frecuente en nuestra consulta pediátrica y lo más importante es poder diferenciar entre lo que es funcional y lo que ya no es funcional y estamos hablando propiamente de una patología gastrointestinal y que estos pues van a tener un gran impacto a nivel de la calidad de vida de toda la familia. Entonces, por eso es que nuestro papel como médicos de primer contacto, como médicos pediatras, es fundamental en la atención de la familia para
tranquilizarlos, reafirmarles que sí, que es un proceso transitorio asociado a inmadurez, que se le va a quitar, pero que hay opciones para que el niño no esté sufriendo ni tampoco la familia. Y sobre todo, pues que no son motivo de hacer estudios ni una serie de laboratorios y cosas que son innecesarias, hablando de únicamente trastornos funcionales. Entonces, se deberá de hacer este diagnóstico y tratamiento de manera oportuna, detectar los datos de alarma de manera oportuna, y pues la puericultura y la nutrición infantil son básicas para poder hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento de los trastornos funcionales en los lactantes. Y eso sería todo. Los dejo ahora con el doctor Ramírez. Muchas gracias, Karen, por esta brillante presentación. Doctor Paredes, ¿quieres tú coordinar? ¿Seguimos? ¿Cómo le hacemos? Sí, doctor Ramírez Mayans, continuamos con su plática, doctor, para que nos haga favor de subir su presentación y para que pueda empezar. El video lo dejamos para el final. ¿Y tú coordinas las preguntas, Adrián? Sí, yo coordino en el chat de las preguntas y respuestas para que podamos hacerlo al final, maestro. Claro que sí. Bueno, nuevamente agradezco la cordial invitación al capítulo Cuautitlán del Estado de México para poder participar el día de hoy con todos ustedes. Me da mucho gusto. Siempre me daba más gusto, desde luego, estar en vivo, porque esto como que enfría un poquito la actividad, pero en fin, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. La primera pregunta para ustedes es, ¿por qué una leche de cabra? El consumo actual de leche de cabra se puede considerar como una moda, lo podemos considerar como un esnobismo, una práctica para impresionar a nuestros pacientes. Pues no, la verdad es que no, de ninguna manera, ya que la leche de cabra se consumió primero que la leche de vaca, y desde épocas bíblicas, desde la época de Abraham, se refiere perfectamente. La leche de cabra se consume, cosa que a mí me ha sorprendido cuando me pongo a revisar esos aspectos, en todo el mundo, pero principalmente en Asia, en los países de Oriente, en donde el consumo se puede considerar elevado, mucho mayor que el consumo de la leche de vaca. La leche de cabra, entre otras cosas, porque todo el mundo dice cabra, huele feo, sabe feo. No es cierto. Esta fórmula no tiene ningún sabor desagradable ni olor desagradable. Aquí tienen ustedes un friso de la lechería que se encuentra en el Museo de Bagdad, Nacional de Bagdad, y dibujado entre 2500 y 3000 años antes de Cristo, en donde aparece la leche, aparece la cabra como un elemento importante en la alimentación. Vamos viendo, voy a tratar de descomponer la composición de la fórmula para que podamos entender realmente qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos brindarle a nuestros pacientitos. Las proteínas. La fórmula infantil de cabrita, proporciona una cantidad adecuada de proteínas, 1.8%. Tiene una proporción similar al de la leche humana, 60-40 proteínas del suero. Esto verdaderamente es muy importante porque altos contenidos, por ejemplo, de caseína, como pueden tener otras fórmulas, lo que trae, yo no sé si Adrián fue en la época del doctor Víctor, se recordarán lo que nos pasaba en algunas ocasiones, la presencia de lactobesuares por el consumo de fórmulas que tenían alto contenido de caseína. Recuerden ustedes que la caseína es una fosfocreatina de muy difícil digestión. Claro, también tiene valores nutricionales. Este hecho de tener 60-40 nos permite tener una relación de proteínas del suero alta, por lo tanto tenemos una proteína de un gran valor biológico como es la alfa-lactoalbúmina. Aquí pueden ustedes verlo en la leche de vaca no adaptada, la proteína del suero, ¿cómo está? Está en un 60, un 80
contra un 20%. En la leche humana es todo lo contrario. 60% de proteínas del suero y 40% de de caseína. Lo mismo en la fórmula infantil de leche de cabra, en la leche de cabra, la relación de la leche humana y la fórmula infantil de cabra es muy similar. Bien, ¿cuál es la principal proteína en la leche de cabra, en la fórmula infantil? Es la beta-caseína, una proteína de muy alto valor biológico, tipo A2, con prolina, que es prácticamente al igual que la leche humana, en la posición 67 en lugar de histidina. Un aspecto importante de esta fórmula es que no contienen aglutinina, lo cual es un anticuerpo que aglutina la grasa y le hace más difícil su digestión. Por lo tanto, la digestibilidad de esta fórmula es muy importante. Tiene 36% más de lactoferrina que la leche de vaca. Y los médicos que ya tenemos algunos pequeños color blanco en el pelo, podemos recordar que la lactoferrina era algo que decíamos muy importante, lo conocemos como el pigmento rojo de la leche, aquella que le decían, o sea, por eso le decían las abuelitas a sus nueras, niña, dale pecho porque le haces estomaguito y evitas mayores infecciones. Y esto es debido a la presencia de este pigmento rojo de lactoferrina. Aquí pueden ver ustedes que la leche de cabra tiene un nivel más bajo de caseína comparado con la leche de vaca, lo que resulta, ¿esto qué trae como consecuencias? Que se forma un cuajo más suave y más fácil de descomponer durante la digestión. Por lo tanto, la digestibilidad es mayor. Veamos la lactoferrina, que a mí en particular me encanta. Es el pigmento rojo de la leche, como ya decíamos. Representa un 10 a 15% de las proteínas de la leche materna. Favorece la absorción de hierro, factor de crecimiento y proliferación de mucosa intestinal. Tiene un efecto, fíjense bien, antimicrobiano, antiviral, contra el rotavirus fundamentalmente y antiinflamatorio. Claro, ya ahorita el rotavirus lo hemos dejado un poquito atrás a raíz de la vacunación, pero todavía está presente. Estas son las funciones de la lactoferrina, en donde ustedes pueden ver cómo adquiere el hierro, prácticamente esta proteína, y tiene las funciones bacteriostáticas, bactericida, participa en la degradación de neutrófilos y tiene finalmente un gran efecto antiinflamatorio. Entonces es un elemento importante que esté presente en las fórmulas lácteas. Vean ustedes la actividad bactericida que tiene la lactoferrina contra Streptococcus mutans, Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, Vibrio cólera, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Grasas. Pasemos a algo que es muy importante. Ya mi compañera, la doctora Karen Ignorosa, hablaba algo de la importancia de tener las fórmulas con ácido palmítico en posición SN2, o sea, el beta-palmitato. Los ácidos grasos de la leche materna se pueden considerar que hasta el 98% de los lípidos se encuentran en forma de triacilgliceroles. El ácido palmítico, que es el que nos interesa en este momento, es el principal ácido graso saturado en la leche humana, representando alrededor del 20 al 25%. 60 a 86% de este ácido palmítico se esterifica en la posición SN2, lo que se conoce como beta-palmitato. Recordemos que la mayoría de las fórmulas lácteas no tienen beta-palmitato, tienen realmente un ácido palmítico unido al primero o tercer carbono. ¿Qué ventajas tiene el beta-palmitato? Bueno, pues vamos revisándolas. En cuanto a las funciones metabólicas, ustedes vean que, por un lado, aumenta la absorción de ácidos grasos, disminuye la formación de jabones. Esto tiene importancia, ya lo decía Karen, en cuanto a las evacuaciones. En lugar de tener evacuaciones duras, el niño va a tener evacuaciones aguadas. Disminuye la absorción, aumenta la absorción de calcio, lo que da una mejor
formación de matriz ósea, una mejoría en la consistencia de las evacuaciones, efecto en los ácidos grasos y aumenta la ingesta de energía. Por el otro lado, si lo ven ustedes hacia abajo, disminuye el tiempo de llanto del niño, aumenta el tiempo de sueño, que es sensacional, ¿no? Porque los padres pueden dormir más tranquilos. Efectos positivos en el microbioma intestinal, efectos antiinflamatorios y de inmunomodulación. Aquí vean ustedes cómo mejora una fórmula con oleína de palma a la izquierda y a la derecha con ácido palmítico se forman heces aguadas, fácilmente expulsables y que no causan dolor ni dificultad en el bebé. En algunos estudios, de hecho, se ha demostrado que el consumo de fórmulas con alto contenido de metapalmitato tienen además un estímulo de la microbiota gastrointestinal, aumentando el número de lactobacilos y bifidobacterias, que son por excelencia los presentes en la leche humana, lo que favorece el desarrollo en la leche humana. Influyen en la disminución del llanto en las primeras semanas de la vida. Vean ustedes aquí este artículo en donde la conclusión es que se reduce el término de llanto en el infante, en el niño alimentado con beta-palmitato, con fórmulas que contienen beta-palmitato. Aquí está más claro, del lado izquierdo, en barra gris, pueden ustedes apreciar la fórmula con bajo contenido de beta-palmitato, en medio con una fórmula enriquecida con beta-palmitato y al lado derecho los niños alimentados con leche materna, en donde ustedes pueden ver que realmente es muy parecido los de beta-palmitato con la leche humana. Y aquí es otra vez la presencia de evacuaciones duras o heces en los niños alimentados con fórmulas que tienen alto nivel de beta-palmitato. El 24% tienen heces disminuidas, los que tienen baja cantidad de beta-palmitato en comparación con los que tienen una alta cantidad de beta-palmitato. En cuanto a los famosos DHA y ARA, que algunas gentes tienden a aumentar en niveles importantes, yo siempre les he dicho a mis alumnos que lo único que hacen cuando aumentan muchos niveles de ácidos de DHA y ARA, los van a hacer más cabezones. Vamos a tener una cantidad de yucatecos por ahí que de bárbaro. La cabrita contiene DHA y ARA para simular el perfil de ácidos grasos. En Europa, el DHA es un ingrediente obligatorio. ¿Qué hace el DHA? Pues todos ustedes ya lo sabemos. Ayuda al desarrollo natural del cerebro. Especialistas en nutrición recomiendan fuertemente que sea adicionado en todas las fórmulas infantiles. Nunca se olviden de que no está adicionado, pero no lo agreguemos en cantidades exageradas. Hidratos de carbono. ¿Cuál es la principal fuente de cabrita? La lactosa es la principal fuente de hidratos de carbono. Y ustedes quizás sería muy interesante que la próxima vez tengamos unas controversias acerca de los beneficios y contradicciones que tiene la lactosa. Pero la lactosa en este caso es la principal fuente de hidratos de carbono. Y sabemos actualmente que la lactosa tiene funciones cerebrales muy importantes, participando con la participación de los galactos cerebrósidos. La leche de cabra contiene un contenido bajo en lactosa de aproximadamente 1 a 13%. Al ser utilizada en fórmulas infantiles, se tiene que ajustar a los requerimientos del Códex Alimentario. Y esta fórmula infantil de cabra contiene aproximadamente 6.9 gramos de lactosa. Oligosacáridos son un componente verdaderamente importante y fascinante en la actualidad. En la leche humana están presentes en 5 a 20 gramos, conocidos como los HMO, Human Milk Oligosacáridos, han tratado de ser incluidos en diversas fórmulas infantiles debido a las funciones tan importantes que tienen y que se encuentran en menor cantidad y diversidad en la mayoría de los mamíferos. Hasta la fecha, por diferentes estudios de cromatografía, se han identificado 14 diferentes oligosacáridos en la leche de cabra, siendo 5 de ellos estructuralmente similares a aquellos encontrados en la leche humana. O sea, la leche de cabra tiene oligosacáridos en cantidades muy importantes. Estos 5 oligosacáridos han logrado mejorar significativamente el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos, así como reducir la adhesión
de Escherichia coli entero necrotizante y de Salmonella typhimuriae. Fíjense qué interesante es cómo se va desarrollando un sistema inmunológico protector de estos elementos nutricionales. Fibras prebióticas. Cabrita está fortificada con fibras prebióticas, GOS, galacto oligosacáridos. Estas fibras estimulan el crecimiento y la actividad de las bacterias en el intestino, estimulando el sistema inmune y promueven un mejor tránsito intestinal, así como una microbiota intestinal mucho más saludable. Nucleótidos, pues ya todos ustedes lo conocen, quizás los nucleótidos que a mí me encantan es la inosina, que les quiero recordar, la tiene la fórmula infantil de cabra. ¿Por qué la inosina? Porque la inosina favorece la absorción de hierro. Pero en general los nucleótidos forman bloques de construcción de ADN, transferencia de energía, recuperan tejidos, participan en el tracto digestivo y en el sistema inmune. ¿Qué importancia tienen si lo comparo en la leche humana, en la leche de cabra y en la leche de vaca? Vean ustedes, en las barras azules están nucleótidos, las cantidades de nucleótidos presentes en la fórmula infantil de cabra, y en el otro están, el color naranja, están las leches de vaca. Vean la cantidad tan importante que tienen. Tienen niveles de nucleótidos 4 a 5 veces más altos que las fórmulas a base de leche de vaca. Este es un estudio verdaderamente interesante. Ustedes recordarán que parte de lo que dice la teoría del doctor Koletzko es que el niño debe de tener un crecimiento similar al niño que está alimentado con leche humana cuando tiene una fórmula. Y ustedes recordarán que una parte de la teoría de la proteína importante de la leche es que no se les dé grandes cantidades de proteínas, porque entonces el niño crece en diferentes líneas de crecimiento diferentes a la leche humana. Pero aquí esto es muy interesante, se los voy a abreviar. La conclusión de este estudio en China, que reunió 1000 y pico de niños, fue que los niños alimentados con cabrita mostraban un crecimiento normal comparado con aquellos relacionados cuando estaban alimentados a la leche con leche humana. Fíjense qué interesante es, esto es ideal, porque eso es lo que buscamos nosotros, generar patrones de crecimiento similares a los que se obtiene con la leche humana. Vitaminas y micronutrientes, fuentes importantes de macro y micronutrientes, excelente fuente de calcio, niacina, ácido pantoténico, fósforo, potasio, riboflavina, tiamina y vitamina A y E. Conclusiones. La fórmula infantil de leche de cabra no es un modismo, no es un esnovismo. Surge como una buena alternativa en la nutrición infantil, y lo que me gusta más de todo esto son lo que ustedes están viendo del estudio de China, que reclutó a 1,300 niños, que generan patrones de crecimientos en los niños similares a los alimentados con leche humana. No solo proporciona los nutrientes adecuados, sino que además tiene factores de protección, que a mí me encanta desglosarlos como un sistema que lo he denominado como un sistema SPIC. Lo podemos considerar como el sistema protector inmunológico de cabrita, integrado ¿por quién? Las proteínas. ¿Por qué las proteínas? Porque las proteínas de esta fórmula infantil son menos alergénicas, por lo tanto nos está protegiendo inmunológicamente. Lípidos, el ácido palmítico, ya lo vimos todas las funciones que tiene de favorecer y estimular el aspecto inmunológico. Oligosacáridos y nucleótidos. Sin embargo, yo quisiera insistir con ustedes en no olvidar que esta fórmula infantil no está indicada en alergia a la proteína de la leche de vaca, ni tampoco en intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, no tratemos de usarla en estos casos. Bien, yo con esto doy por terminado y les doy la palabra al doctor Paredes para que coordine la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, excelente plática, maestro. Creo que es muy, muy importante todos los aspectos que nos ha comentado en esta ponencia, y consideramos importante ahorita el hecho de resolverle a algunos de los colegas. El doctor Contreras pregunta que si ya existe esta fórmula en México y a partir de a qué edad se puede utilizar y cuál es su costo.
Está presente con nosotros, Adrián, la licenciada Claudia Ortiz. A mí me gustaría que ella conteste estas preguntas. Sí, la fórmula ya está presente en México desde hace un buen tiempo. No, bueno, recientemente. Y ella nos puede hablar del costo porque yo realmente no estoy muy familiarizado. Sí, hola, buenas noches. Aprovecho para darles las gracias, doctor Paredes, doctor Víctor Manuel, por darnos este foro para platicar con todos los importantes colegas del colegio. Y bueno, me pongo a sus órdenes como persona, ¿no? Representante de Cabrita en México. Y pues bueno, les cuento un poco que tenemos las 3 etapas de rutina presentes, primera, segunda y tercera etapa, a la venta en diferentes puntos de venta, y el precio promedio de cada etapa es de 415, primera etapa, 410, segunda etapa, y 405, tercera etapa. Puede variar un poco probablemente el precio por algún descuento que haya o alguna promoción que haya en la farmacia o en la plataforma digital. Nuestros principales puntos de venta son Farmacias del Ahorro por el momento, estamos en Amazon, en Mercado Libre, en Rappi y en nuestra propia página de internet. También pueden comprar ahí sus pacientes el producto, que es www.cabrita.com.mx. Entonces, bueno, esa es un poco la información sobre la disponibilidad del producto actualmente en México. Para completar un poquito este comentario, sería importante saber si de las fórmulas por las etapas que nos está comentando, las manejamos como en los otros tipos de fórmulas, sino la primera etapa la podemos manejar desde recién nacidos, la segunda etapa a partir de los 6 meses y la tercera etapa a partir del año de edad. ¿Se sigue respetando esta condición con la fórmula de leche de cabra? Sí, correcto, doctor Pérez. En efecto, Adrián. La fórmula viene presentado de 0 a 6 meses, 6 a 12 meses y mayores de esa edad. Entonces, se respeta perfectamente bien eso. Excelente. Sí, correcto. Una pregunta para la doctora Karen. Comenta el doctor Contreras de que cuando hay disbiosis y hay la indicación de algún probiótico específico de los que tengan evidencia comprobada para su uso. Sí, bueno, como bien les decía en la plática, la disbiosis, lo que está como más estudiado que genera o ocasiona la disbiosis, pues es el uso de antibióticos. Entonces, el uso de antibióticos modifica la microbiota gastrointestinal y provoca lo que conocemos como disbiosis. Hay algunos probióticos que están estudiados y que tienen evidencia en ayudar a esta restauración de la microbiota gastrointestinal, sobre todo asociado con esto, con posterior antibióticos o algunas infecciones a nivel gastrointestinal. Sí, como hay varias publicaciones que hablan sobre el estudio de varias cepas de probióticos, sabemos que no todos los probióticos sirven para todo, porque desgraciadamente hay muchísimas preparaciones que creen que poniéndole 8, 10, 15 probióticos es un beneficio para el paciente, y sin embargo ya no sabemos realmente si están ayudando, están compitiendo, y la colonización que tengan este tipo de productos realmente puede ser benéfica para nuestros pacientes, porque desgraciadamente el uso y abuso de antimicrobianos, como bien lo comenta la doctora Karen, nos da la condición de saber que es un problema gravísimo, porque nosotros mismos estamos provocando esa disbiosis en nuestros pacientes. Perdón, Adrián, me gustaría participar. Sí, me parece un comentario extraordinario el tuyo, porque yo siempre le digo a los alumnos que cada bicho tiene su nicho. No es bombardear lo mismo que siempre hacemos, antibióticos de amplio espectro. ¿Qué hacemos? Pues barremos toda la microbiota gastrointestinal. Es lo absurdo. Entonces, aquí cada bicho tiene su nicho. Hay determinados, por ejemplo, en el cólico, se dice mucho que el lactobacillus reuteri funciona. Sí, pero funciona en los niños que están alimentados con leche humana. En el niño alimentado con fórmulas lácteas artificiales no se ha demostrado ningún beneficio para el niño con cólico. No sé si esto te aclara un poquito. Sí, perfectamente, maestro. El doctor Luis Roberto Pérez Méndez pregunta que cuántos gramos tiene Cabrita en cada etapa,
la formulación va cambiando conforme la etapa y habla específicamente en cuanto a gramos de proteína. ¿Lo contestas tú, Claudio, o quieres que yo lo conteste? Bueno, tiene de 0 a 6 meses, da una cantidad de 1.8 gramos por ciento. De los niños de 6 a 12 meses baja esta cantidad de proteínas, precisamente porque los requerimientos disminuyen. No sé si quieras agregar algo más, Claudia. No, con eso está. Gracias, Jimmy. Sí, maestro, con eso está contestada esta pregunta. Y precisamente con la cuestión de lo que nos está aclarando también Claudia, con la cuestión de la presentación que tiene cada una de las etapas, pues es acorde a las necesidades nutricionales de las criaturas, primordialmente con los que ya inician alimentación complementaria, tiene que modificarse obviamente el aporte de todos estos nutrientes. No veo ninguna otra pregunta en el chat. ¿Algún comentario, doctora Karen, que quiera hacer para cerrar la plática y dar paso a la presentación del video de Asnutria? Claro, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, si ya hablamos pues de todos estos trastornos funcionales que son muy frecuentes y pues que están asociados a este proceso de inmadurez, como ya bien nos comentó el doctor Jaime Ramírez, pues todas las características que tiene la fórmula infantil a base de leche de cabra, que tratan de hacerla lo más semejante a la leche materna, son características muy importantes donde tenemos justo esta oportunidad con estos niños que no tienen un problema de alergia ni de intolerancia a lactosa ni nada, sino son niños sanos que cursan con estos trastornos funcionales. Entonces, esta fórmula puede ser una buena alternativa como opción en su nutrición infantil, considerando los beneficios que tratan de hacerla lo más semejante a la leche materna. Una pregunta que se me ocurre en este momento, Claudia. Comentan que ya tiene tiempo cabrita en el mercado mexicano que se pueda distribuir. ¿Esta leche es preparada, envasada en otro país y es traída a México, o hay una planta que se dedique a la fabricación de este tipo de leche en México? Sí, gracias por su pregunta, doctor Paredes. No, actualmente la fabricamos en Holanda. Lo que hacemos es que tenemos aproximadamente trabajamos con 60 granjas familiares en Holanda, donde, bueno, siguen toda una calidad y cuidados de las cabritas para que se cuida desde la calidad del alimento de las cabritas para que, bueno, el producto y la leche que obtenemos de ellas sea de la más alta calidad. Y lleva ciertos pasos el proceso para que garanticemos todo el tiempo la calidad, que no tenga ningún antibiótico la leche, que siempre está todo cuidadosamente seguido por este proceso, y de ahí llega a nuestra planta, una de las plantas más modernas del mundo, en Holanda, y bueno, ahí se hace todo el proceso de la fabricación y todo lo que se tiene que hacer para obtener la fórmula ya como tal, la lata terminada, y esas latas ya nos las mandan a México vía marítima, llegan a Veracruz y bueno, ya las ponemos en el punto de venta. Ojalá, ¿no? Que en un futuro, bueno, con mucho mayor demanda y todo, podamos hacer la fabricación aquí en México, que bueno, también tenemos muchas cabritas en México de gran calidad, pero bueno, actualmente lo hacemos con Holanda por, bueno, toda la tradición y toda la experiencia que tiene la compañía Asnutria en todo el proceso allá en Holanda. Adrián, si me permites hacer un comentario. Sí, adelante, maestro, por favor. No, yo solo quisiera insistir, Adrián, que las fórmulas infantiles de leche de cabra, ustedes tienen que ser muy cuidadosos y vigilar, no por el precio, sino yo creo que tú sí viviste la época que yo viví, Adrián, en cuanto a la formación del lacto Suárez por el exceso de caseína. Acuérdate que eran los niños que llegaban con grandes cuajos en el estómago y que me presentaban manifestaciones de obstrucción intestinal. Por eso todas las compañías lecheras, las de vaca fundamentalmente, que eran las que rigen el mercado, hicieron el cambio de dar 60-40% de proteínas del suero contra 40% de caseína, para igualarla a la leche humana para evitar estos problemas. Solo quisiera insistir en eso. Sí, maestro.
¿Algún otro comentario? No veo ahorita alguna otra pregunta en el chat. Entonces, pues vamos a Claudia a pasar el video que tienen preparados Nutria para nosotros para posteriormente cerrar la sesión. Muchas gracias, doctor Paredes, y bueno, a todos por acompañarnos esta noche. Entonces, vemos el video, por favor. Sí. ¿Tú lo compartes, doctora Karen, o quieres que lo comparta yo? Sí, gracias. Bienvenidos a los verdes prados de los Países Bajos. Bienvenidos a la tierra de la leche. Conoce a los holandeses, famosos por la mejor producción láctea. Descubre cómo la naturaleza, las personas y la tecnología trabajan en conjunto para crear los mejores productos ¿No se ve, Claudia? nutricionales del No, mundo. no se ve. Nos dedicamos a producir fórmulas infantiles con los más altos estándares de calidad. Si quieres, lo trato de compartir yo, doctora Karen. Ah, ok, sí. Sí, No se veía. No, se escuchaba, pero no se veía. Es que luego eso pasa con las computadoras. Me dicen si lo ven bien, por favor. Bienvenidos a los verdes prados de los Países Bajos. Bienvenidos a la tierra de la leche. Conoce a los holandeses, famosos por la mejor producción Hay láctea. audio, falta video, Claudia, por favor. Y la tecnología trabajan en conjunto para crear los mejores productos nutricionales del mundo. Nos dedicamos a producir fórmulas infantiles. Claudia, ¿no se ve? Estándares de Claudia, no se ve el video. Somos Ausnutria. Todo comienza. No lo ven. Déjenme ver. Aquí. No se ve. No se ve. Voy a compartir nuevamente a ver si. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Bueno, parece ser que sí. Sí. Ya se ve, Claudia. Bienvenidos a los verdes prados de los Países Bajos. Bienvenidos a la tierra de la leche. Conoce a los holandeses, famosos por la mejor producción láctea. Descubre cómo la naturaleza, las personas y la tecnología trabajan en conjunto para crear los mejores productos nutricionales del mundo. Nos dedicamos a producir fórmulas infantiles con los más altos estándares de calidad. Somos Ausnutria. Todo comienza en la granja. Los granjeros holandeses combinan cuidado tradicional y devoción por sus animales con los procesos tecnológicos y de calidad más avanzados. Estamos listos para nutrir niños alrededor del mundo. Ahí me volvió a sacar. Acá son, ¿verdad? Muy bien, Claudia. Muchas gracias, doctor Paredes. Pues agradecemos mucho la intervención de la doctora Karen Ignorosa, del maestro Jaime Ramírez Mayans y el apoyo de Cabrita para poder presentar esta sesión del capítulo Cuautitlán del Colegio de Pediatría del Estado de México. Afortunadamente tuvimos una muy buena asistencia de médicos de distintos lados del Estado de México y con esto pues damos por concluida la actividad académica del día de ahora. Agradecemos al doctor Víctor Gutiérrez Gómez, presidente del Colegio de Pediatría del Estado de México, el habernos facilitado la plataforma del colegio para la presentación de esta plática. Víctor.
Pues muchas gracias, doctor Paredes, muchas gracias, doctor Ramírez Mayans, doctora Ignorosa, doctora Claudia, muchas gracias a todos ustedes. Excelente noche. Muy bien. Deseamos que pasen buena noche y gracias por su asistencia a este webinar. Que tengan